Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy vamos a bucear en algo que nos afecta a todos, los límites. Ah, Y lo vamos a hacer con un libro súper interesante. Se llama Cómo irse a la mierda, cortésmente, uy. de la psicóloga española Alba Cardalda. Yo la verdad es que cuando vi el título dije, wow, esto tengo que leerlo. Sí, a mí también me llama mucho la atención el título. La verdad, es súper provocador. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice Cardalda. Sí, Porque más allá del título, lo interesante es que ella argumenta que poner límites no se trata de ser groseros o bordes, sino de construir relaciones más sanas. totalmente. Y fíjate que empieza el libro con una anécdota personal que a mí me pareció muy curiosa. Habla de cuando se perdió en Bolivia por una carretera que estaba inundada Ah, y tuvo que confiar en las indicaciones de otras personas para poder encontrar su camino. Y lo usa como una metáfora para navegar por la complejidad de los límites personales. ¿Qué te bueno. pareció esa analogía? Me pareció brillante. Me parece que captura muy bien esa incertidumbre que a veces sentimos al intentar establecer límites. Claro, Sobre todo porque nos han enseñado muchas veces que eso es egoísta. exactamente. Y ella desmonta esa idea desde el principio. Usa la analogía de una casa con puertas. Dice así como tenemos límites físicos para nuestros hogares, necesitamos límites emocionales y mentales para nosotros mismos. Sí, Es una idea muy simple, pero muy efectiva, ¿no? totalmente. Y lo que a mí me parece aún más interesante es que profundiza en los diferentes tipos de límites, Ajá. porque no todos nos sentimos igual de cómodos con cada uno, ¿verdad? Ujú. Los límites físicos, sexuales, emocionales, materiales, los relacionados con el tiempo. Claro. Depende mucho también de la cultura en la que hemos crecido. Claro, y ella pone un ejemplo muy cotidiano que es que a veces es más fácil enojarnos con alguien que llega tarde, o sea, que viola nuestro límite de tiempo, que si alguien nos mira fijamente en el metro, por ejemplo, que cruza un límite sexual. ¿Por qué crees que nos cuesta más defender ciertos límites que otros? Pues es una pregunta compleja, pero Cardal explora cómo nuestra crianza, nuestra cultura, nuestras experiencias pasadas dan forma a nuestra creencia sobre los límites. Ya. Y muchas veces esas creencias no son las más sanas. Por ejemplo, muchas personas, especialmente las que nacieron antes del año 2000, pues no recibieron una educación sobre inteligencia emocional. Es verdad. Hablando de educación, ¿te acuerdas del estudio de la felicidad de Harvard que ya menciona en el libro? Resulta que la calidad de nuestras relaciones es el factor más importante para la salud y la felicidad, más que el dinero, más que el estatus. ¡Qué fuerte! Es que ese estudio es fascinante. Bueno. Lleva más de 80 años en marcha y ha demostrado la importancia de las relaciones sólidas para una vida larga y feliz. Y si lo conectamos con los límites, pues cobra aún más sentido, ¿no? Sí. Relaciones sanas, con respeto mutuo, con confianza. Eso contribuye a nuestro bienestar, pero una relación que carezca de límites sanos puede generar estrés crónico y puede afectar incluso a nuestra salud física. O sea que es como si al cuidar nuestras relaciones estuviéramos invirtiendo en nuestra propia salud a largo plazo. Exactamente. Y aquí es donde entra esa idea de relaciones de calidad. Ajá. Ella usa una analogía que a mí me parece muy interesante. Dice que somos muy cuidadosos a la hora de comparar productos antes de comprarlos, pero que rara vez aplicamos el mismo análisis a nuestras relaciones. Es verdad. Simplemente nos dejamos llevar por ahí sin pensar si realmente nos hacen bien o no. Es cierto. A veces nos conformamos con cualquier cosa y en el amor no deberíamos. Y ¿Y qué propone ella para evaluar la calidad de nuestras relaciones? pues propone un ejercicio práctico, una tabla donde podemos calificar diferentes aspectos de nuestras relaciones más importantes. Ajá. Por ejemplo, el respeto, la confianza, la seguridad emocional, la reciprocidad. ¿Y cómo funciona esa tabla? O sea, tenemos que ponerle una nota a cada persona. Sí, la idea es un poco esa, Mm. es que tengas una visión clara de las fortalezas y debilidades de tus relaciones. Y si en una relación siempre das más de lo que recibes, pues podría ser una señal de que necesitas establecer límites más claros. Claro, como que esa tabla nos ayuda a identificar dónde falta un poco de equilibrio. Exacto, exacto. Y para eso es fundamental comprender cómo nuestra cultura y educación influyen en nuestra capacidad de poner límites. Eh. Cardalda habla de las 3 C, ¿te acuerdas? Cultura, creencias y creación. Sí me intriga eso de las 3 Cs. ¿Puedes explicarlo un poco más? Suena un poco misterioso. Claro, básicamente ella argumenta que nuestra cultura y educación moldea nuestras creencias sobre los límites. Y esas creencias a su vez influyen en cómo creamos y mantenemos nuestras relaciones. Por ejemplo, una creencia muy común es que decir, no, nos convierte en malas personas. Sí. O que el amor verdadero es incondicional y que por eso debemos tolerar cualquier cosa de nuestros seres queridos.
¿Te suena familiar? Totalmente. Yo he luchado con esa creencia del amor incondicional durante mucho tiempo. Me costaba entender cómo podía amar a alguien y al mismo tiempo ponerle límites. Claro, es una creencia que puede ser muy limitante. Y Cardalda lo aborda de frente. Argumenta que el amor sano requiere límites. Ajá. No se trata de rechazar a la otra persona, sino de proteger nuestro propio bienestar y crear una relación más equilibrada y respetuosa. Y para ilustrarlo usa el caso de Marga y Carlos, ¿verdad? Una pareja con problemas por la incapacidad de Marga para poner límites. ¿Nos puedes contar un poco más de su historia? Claro, Marga es una esposa y madre dedicada, pero se sacrifica constantemente por su familia. Le cuesta mucho decir no y termina agotada y resentida. Su incapacidad para poner límites empieza a afectar su salud y su relación con Carlos. Entiendo perfectamente a Marga. Es fácil caer en ese ciclo de complacer a todos y olvidarnos de nosotros mismos. ¿Y qué hace ella para salir de esa situación? Decide buscar terapia Qué bien. y a través de la terapia empieza a descubrir las creencias que la están frenando. Se da cuenta de que le enseñaron que ser buena esposa y madre significa anteponer las necesidades de los demás a las suyas propias. Qué importante es darnos cuenta de esas creencias limitantes. A veces ni siquiera somos conscientes de que las tenemos. Exacto. Marga, a través de la terapia, empieza a desafiar esas creencias y a construir una visión más sana de los límites. Aprende que cuidarse a sí misma no es egoísmo, sino algo esencial para su bienestar y para la salud de sus relaciones. Me encanta ese mensaje. Cuidarnos a nosotros mismos no es egoísmo, es sabiduría. Y una vez que Marga empieza a entender esto, ¿cómo lo pone en práctica? Cardalda le da alguna herramienta para comunicar sus límites de manera efectiva. Sí, Cardalda dedica un capítulo entero a la comunicación asertiva. Explica que ser asertivo significa comunicar nuestras necesidades y deseos de forma clara, directa y respetuosa, sin ser agresivos ni pasivos. Claro. Y para eso nos ofrece varias estrategias. A veces la asertividad suena fácil en teoría, pero en la práctica nos cuesta mucho, sobre todo si estamos acostumbrados a evitar conflictos o a complacer a los demás. ¿Cuáles son algunas de las estrategias que propone Cardalda? ¿Hay alguna que te parezca particularmente útil? A mí me gusta mucho la técnica del disco rayado. Básicamente consiste en repetir nuestro límite una y otra vez con calma y firmeza, sin dejarnos desviar por los argumentos o manipulaciones de la otra persona. Es como si tuviéramos una sola frase grabada en nuestra mente y la repitiéramos sin cesar. Exactamente. Suena simple, pero es muy efectivo. La clave está en no entrar en discusiones, simplemente reafirmamos nuestro límite con constancia. Me lo imagino como un disco rayado que se atasca en la misma canción. Puede ser desesperante para la otra persona. ¿Y qué otras estrategias propone? Otra muy útil es la de los mensajes. En lugar de culpar o atacar a la otra persona, nos enfocamos en nuestros propios sentimientos y necesidades. Por ejemplo, en lugar de decir, siempre llegas tarde, y es una falta de respeto, podríamos decir, me siento frustrado cuando llegas tarde porque me hace sentir que mi tiempo no es valioso. Es mucho más efectivo y menos agresivo. En vez de atacar, explicamos cómo nos afecta el comportamiento del otro. Exacto. Y eso facilita que la otra persona escuche y comprenda nuestra perspectiva. Me gusta mucho esa estrategia. Hablando de perspectiva, Cardalda también menciona la validación de la oferta, ¿verdad? ¿Nos puedes explicar en qué consiste? Claro, es una forma de reconocer el punto de vista del otro mientras mantenemos nuestro límite. Por ejemplo, podríamos decir, entiendo que estás muy ocupado y te cuesta llegar a tiempo, pero necesito que me avises si vas a llegar tarde para poder ajustar mi horario. Es una manera de mostrar empatía sin renunciar a nuestra necesidad. Estamos validando su experiencia sin dejar de lado la nuestra. Exacto. Se trata de encontrar un equilibrio entre asertividad y comprensión. Y en esa búsqueda de equilibrio, la comunicación no verbal juega un papel muy importante, ¿verdad? Cardalda lo menciona en el libro. ¿Nos puedes contar un poco más sobre eso? Claro que sí, Cardalda enfatiza que la comunicación no verbal como nuestro lenguaje corporal, contacto visual y tono de voz puede ser tan importante como las palabras que usamos. Es totalmente cierto. Puedes decir no con una sonrisa, pero si tu cuerpo dice sí, la gente va a captar esa señal contradictoria. Exactamente. Por eso, cuando establecemos límites, es importante prestar atención a nuestra comunicación no verbal. Cardalda recomienda mantener una postura erguida, hacer contacto visual directo y usar un tono de voz firme y seguro. Es como proyectar seguridad, sin ser agresivos, claro. Exacto. Se trata de ser claros y seguros de nosotros mismos en nuestra comunicación. Y para entender mejor la comunicación con los demás, Cardalda introduce el concepto de mapas mentales. Me pareció una idea fascinante. ¿Puedes explicárnoslo un poco más? Con gusto, Cardalda utiliza la idea de mapas mentales para describir cómo cada persona ve el mundo a través de su propia lente moldeada por sus experiencias, creencias y valores.
Es como si cada uno tuviéramos nuestro propio mapa para navegar por la vida. Me encanta esa analogía. Y explica por qué a veces nos cuesta tanto comunicarnos. Estamos intentando usar nuestro mapa para entender el mapa de otra persona. Exactamente. Y Cardalda nos invita a ser conscientes de nuestros propios mapas mentales y a intentar comprender los mapas de los demás. Para eso necesitamos empatía y una disposición a ver las cosas desde su perspectiva. Suena como un gran desafío. Es muy fácil quedarnos atrapados en nuestra propia visión del mundo. Es cierto. Pero Cardalda nos ofrece algunos consejos para desarrollar nuestra empatía. Recomienda hacer preguntas, escuchar activamente y tratar de ver la situación desde el punto de vista del otro. Eso es un buen consejo para cualquier relación, no solo para cuando estamos estableciendo límites. Totalmente de acuerdo. La empatía y la comprensión son fundamentales para una comunicación sana y para crear conexiones significativas. Y hablando de conexiones, a veces llega un punto en que necesitamos alejarnos, ¿verdad? Cardalda lo llama enviar a alguien al infierno. ¿Recuerdas que dedica un capítulo entero a este tema? Sí, y es donde el título del libro cobra todo su sentido, aunque por supuesto Cardalda lo aborda con humor y un toque de amabilidad. Porque a veces no queda otra opción. Hay momentos en que la asertividad no es suficiente y necesitamos trazar una línea firme. Exacto. Hay momentos en que necesitamos protegernos de personas o situaciones tóxicas y eso puede implicar decirles sin rodeos que se alejen. Me encanta su franqueza. No se anda con rodeos. ¿Y qué sugerencias nos da para enviar a alguien al infierno? Nos ofrece algunas frases ingeniosas y respuestas contundentes para desviar comentarios inapropiados o establecer límites firmes, pero también enfatiza la importancia del lenguaje corporal y el tono de voz. Debemos ser firmes y asertivos en nuestra comunicación sin ser agresivos ni groseros. Es decir, defenderse sin perder la compostura. Exactamente. Y también nos da consejos sobre cuándo es apropiado decirle a alguien que se vaya al infierno. Lo plantea como un último recurso reservado para situaciones en las que nuestros límites han sido violados repetidamente o cuando estamos lidiando con personas abusivas o manipuladoras. En estos casos ya no se trata de ser amables, sino de proteger nuestro bienestar. Exacto. Y Cardalda también nos recuerda que enviar a alguien al infierno no siempre tiene que ser una confrontación verbal. A veces la acción más efectiva es simplemente alejarnos de una situación o relación tóxica sin dar explicaciones ni crear drama. Es una forma muy poderosa de decir, hasta aquí he llegado. Totalmente. Y Cardalda también hace hincapié en que cuando le decimos a alguien que se vaya al infierno, necesitamos respaldarlo con acciones. No se trata solo de palabras, sino de trazar una línea y mantenernos firmes en nuestra decisión. Es decir, no es un simple desahogo, sino una decisión consciente de protegernos a nosotros mismos. Exacto. Y eso podría significar alejarnos de la relación, establecer límites más firmes o incluso cortar el contacto por completo. Es un proceso de empoderamiento. Estamos retomando el control de nuestra vida y decidiendo qué tipo de comportamiento vamos a tolerar. Precisamente. Y Cardalda nos recuerda que tenemos derecho a hacerlo. Merecemos ser tratados con respeto y tenemos derecho a proteger nuestro bienestar emocional. Es un mensaje muy importante. Y Cardalda también nos dice cuándo es apropiado enviar a alguien al infierno, ¿verdad? ¿Me puedes recordar en qué situaciones? Claro, nos dice que es apropiado cuando has intentado otros métodos de comunicación y nuestros límites han sido violados repetidamente. También puede ser necesario cuando estamos lidiando con personas abusivas o manipuladoras que no respetan nuestras necesidades. En definitiva, se trata de protegernos de un daño mayor. No es ser vengativo, sino priorizar nuestro bienestar. Exactamente. Y Cardalda también enfatiza que enviar a alguien al infierno no siempre tiene que ser una confrontación dramática. A veces la forma más efectiva es simplemente alejarse en silencio y con dignidad sin ninguna explicación ni drama. Es una forma muy elegante de decir, he terminado con esto, y seguir adelante con nuestra vida. Totalmente. Y creo que es uno de los mensajes clave del libro de Cardalda. Se trata de empoderarnos para tomar decisiones que nos beneficien y crear relaciones sanas y satisfactorias. Aunque el título del libro pueda parecer un poco agresivo, en realidad se trata de autocuidado y respeto, ¿verdad? Absolutamente. Se trata de establecer límites saludables, comunicarnos asertivamente y a veces tener el coraje de alejarnos de personas o situaciones que ya no nos sirven. Y a veces eso significa decirle a alguien que se vaya al infierno cortésmente, por supuesto. Exacto, con cortesía y firmeza. Bueno, hemos cubierto mucho terreno hoy explorando las ideas de Alba Cardalda sobre los límites y las relaciones. Realmente aprecio tu análisis experto, ha sido increíblemente perspicaz. El placer ha sido mío. Siempre disfruto profundizando en temas que pueden ayudarnos a vivir vidas más felices y saludables. Y a nuestros oyentes esperamos que este episodio les haya brindado algunas ideas y estrategias útiles para navegar sus propias relaciones y establecer límites saludables. Y ahora para terminar te dejo con una pregunta para reflexionar. Cardalda habla de distintos tipos de límites, ¿verdad? Físicos, emocionales, digitales, incluso financieros. ¿Con qué tipo de límite te cuesta más lidiar personalmente?
¿Y por qué crees que te resulta tan difícil? Esa es una pregunta muy interesante y creo que vale la pena explorarla a fondo. Muchas veces nuestras dificultades para poner límites provienen de miedos o creencias que ni siquiera somos conscientes de tener. Es cierto, puede ser miedo al rechazo al conflicto o incluso al éxito. A veces nuestros propios mapas mentales, como los llama Cardalda, nos sabotean sin que nos demos cuenta. Exactamente. Y al hacernos la pregunta, al explorar nuestras propias barreras internas, podemos empezar a desmantelar esas creencias limitantes y construir relaciones más auténticas y empoderadas. Me encanta esa idea. No se trata solo de aprender a poner límites a los demás, sino también de emprender un viaje de autodescubrimiento. Así es. Y recuerda, establecer límites es un proceso, no un destino final. Habrá momentos difíciles, habrá incomodidad, pero con práctica y autocompasión podemos cultivar relaciones más sanas y una vida más plena. Muy bien dicho. Y con esto concluimos nuestra inmersión profunda en el fascinante mundo de los límites guiados por la sabiduría de Alba Cardalda. Gracias por acompañarnos en este viaje y hasta la próxima.